Estamos aquí con esta primera mesa, ¿no? La mesa de literatura histórica y testimonial indígena. Esta mesa, que es la primera mesa, vamos a conversar sobre la literatura histórica y testimonial indígena. ¿Y por qué es importante este tema? Porque literatura histórica de los pueblos originarios o sobre pueblos originarios podemos encontrar por montones. Pero es diferente cuando lo escriben los indígenas, cuando lo escriben las indígenas. Entonces es importante esto, comprendiendo desde la tónica de que históricamente nos hemos resignificado en los distintos contextos históricos. Cada generación debe asumir una responsabilidad. Y esta responsabilidad nosotros lo hacemos desde la escritura, desde los conocimientos, tanto desde los occidentales como los propios de nuestro pueblo. Y ese es el mayor de nuestros retos, de que estamos en este punto medio, reivindicando, resistiendo, resignificando nuestra identidad. Gracias por la invitación en primer lugar. Este evento no habría ocurrido hace 30, 40, 50 años atrás. Hoy, gracias a la vida, nuestra realidad es diferente, ¿no? Por lo tanto, voy a presentar brevemente una de mis últimas publicaciones, que es sobre la literatura andina quechua, que es fruto propiamente de varios años de investigación, porque además yo hago literatura quechua en la universidad, aparte de lengua y cultura. Por lo tanto, a través de los años fui recopilando datos, no solamente de la literatura quechua de Perú o de Chile, sino que lo que comprendió el Tahuantinsuyo, es decir, tanto Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, que hoy día cuenta con más de 15 millones de quechua hablantes y es la tercera lengua más hablada en Sudamérica después del portugués. Bueno, agradecer este espacio, agradecer las palabras de don Alipio Pacheco también, pensando y homenajeando a las personas que han escrito estos libros indígenas. He querido presentar como un panorama general sobre diversos personas que han escrito, hermanos y hermanas, cuyayas, jilayas, algunos intelectuales indígenas aymara, otros no, según la categoría occidental, porque para la comunidad, para el ayllu, para el mundo andino, la escritura es un soporte distinto. Nosotros trabajamos con la oralidad y principalmente los hermanos y el pueblo aymara tiene una función, la escritura. Esto siempre está relacionado con una función y al servicio de, como le llaman acá, testimonial, el testimonio biográfico, porque es una experiencia, es un trabajo experiencial. Lo que quería compartir hoy día es un mundo muy específico, pero también muy rico, que es de la escritura política, ¿no? No tanto del campo literario, porque eso me ha quedado un poco fuera de contexto. Yo estoy ahora en este momento terminando ya una investigación de postdoctorado en la Universidad de Chile, que ha devenido en algunos artículos que se han publicado y un par de libros, ¿no? Pero entonces quería hacer una síntesis de eso para que ustedes pudieran entender lo que se está trabajando, ¿no? Si me ayudas con la primera imagen. Sí, la verdad que la pregunta que siempre nos hacemos es ¿desde cuándo escriben los mapuches? ¿No? Es como ese lo que siempre me han preguntado, y también por qué trabajo escritura. La gente asocia al pueblo mapuche con una cuestión anti-escritura, no sé por qué. Pero se ha difundido como que somos los pueblos únicamente una expresión de la oralidad, ¿no? Y francamente no es tan así, ¿no? No es que seamos solo orales ni solo escritura. Esas cosas se mezclan bastante y no tenemos como una frontera tan fija entre una y otra cosa, ¿no? Evidentemente sí hubo en algún momento una apropiación de la forma de escritura castellana y una apropiación, digamos, estratégica, que llevó a que el pueblo mapuche también se empoderara en ese camino, ¿no? Hay otros trabajos también que resaltan, a modo un poco lo que planteaba Alipio en el mundo quechua, una escritura en el mundo del telar mapuche, ¿no? Que podría haber sido precolonial, por así decirlo, prehispánica, digamos. Esto está todo, por supuesto, en discusión, y por cierto también hay una escritura técnica
alfabética de nuestra lengua, ¿no? Que se ha ido desarrollando con el tiempo y que es muy rica también en propuestas actuales.